Hola chiquis, estamos de vuelta. ¿Ya pasó los 40 minutos, profe? ¿Viste? Qué rápido, a mí también me pareció que... Impresionante, rapidísimo. Sí. Es más, ni me di cuenta que me había aparecido ahí que ya se me iban los minutos. Mira, yo siempre les aviso y me... No. ¿Ven la diapo? Sí, profe, se ve. Sí. Bueno, empezamos vuelta entonces con esto que quiero que quede súper clarísimo. Primer paso. Pongo el antígeno marcado. ¿Sí? El antígeno marcado radioactivamente en mi tubito. Una cantidad conocida, ¿sí? Le agrego el anticuerpo específico contra ese antígeno, también una cantidad conocida. Lo que va a ocurrir es que el antígeno marcado se va a unir a todos los espacios activos del anticuerpo, ¿sí? A todos los paratopes, y me va a quedar completamente unido, ¿sí? Ahora, fíjense que acá quedaron algunos, ¿ven que quedaron algunos sueltos ahí que no se unieron? Sí. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer en este tipo de ensayo, como es un ensayo fluido, es decir, está todo en el mismo tubo. Imagínense que yo acá no puedo, vieron que en el inmunofluorescencia lavo y saco todo lo que no se unió. Pero ahí lo podía hacer porque estaba unido acá abajo, estaba todo pegado abajo, pero acá no, acá está todo suelto. Si yo lavo esto no me quedo con nada, ¿no es verdad? Sí. Es un tubo con líquido. Entonces lo que tengo que hacer acá es separar lo unido de lo libre. ¿Sí? Ustedes van a ver que dice que, yo no se los puse acá, pero que van a encontrar que dice binding B, una B larga, fracción FB, que es fracción unida, por binding, por unión. Entonces yo tengo que separar lo que sí se unió, o sea, los complejos de antígeno y anticuerpo, de lo que no se unió, de lo que quedó libre. Porque yo lo que tengo que medir es simplemente lo que está unido. Lo que está libre no me interesa. Me interesa lo que está unido, lo que se unió al anticuerpo. Tengo tengo varias maneras de hacerlo, pero en una de las maneras, ¿sí? Podría centrifugarlo también, pero una de las maneras, las que más se usa, es agregarle un segundo anticuerpo, ¿sí? ¿Qué le agrego? Un segundo anticuerpo que va a ser específico contra el primer anticuerpo. Es un segundo anticuerpo que es un anti-inmunoglobulina. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo agrego un segundo anticuerpo, me va a pasar esto, se me va a formar un gran complejo. Y entonces todo ese complejo, lo que va a ocurrir es que va a precipitar, se va a depositar en el fondo del tubo. Y entonces yo puedo volcar el sobrenadante con mucho cuidado y dejar solo el precipitado. ¿Sí? ¿Qué deja solo, profe? Solo esto que precipitó. ¿Sí? O sea, yo tenía todo en solución. Lo que se unió y lo que está solución. Yo quiero separar lo que se unió, o sea, el complejo antígeno-anticuerpo, y lo quiero separar del resto, que no se unió, el antígeno que quedó libre. ¿Sí? Entonces, una de las maneras de hacerlo es agregarle un segundo anticuerpo. Ese segundo anticuerpo va a estar dirigido contra el primer anticuerpo. O sea, va a reconocer a los FC de estos anticuerpos. Y se les va a unir. Al unirse se forma un complejo, un inmunocomplejo tan pesado que hace que se deposite en el fondo, se forme un precipitado. Entonces ahí voy a tener un precipitado y un sobrenadante. En el precipitado voy a tener solamente los complejos de anticuerpo y antígeno radioactivo. Y en el sobrenadante voy a tener el antígeno radioactivo que me sobró, que no se unió. Vuelco el sobrenadante y me quedo solamente con la parte unida, ¿sí? Y mido la radioactividad. Esa radioactividad que mido ahí va a ser la máxima, por eso es mi control. Eso yo lo anoto porque es mi radioactividad máxima. Es cuando
todos los lugares de mi anticuerpo estaban unidos a un antígeno radioactivo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Descargas el sobrenadante y con qué te quedas? Eso sí, me perdí ahí. Vuelco el sobrenadante, que es el que tiene el antígeno que no se unió, es antígeno radioactivo, pero Claro. no se unió. Y me quedo con el precipitado, el depósito, el precipitado, el que se fue al fondo. Que ahí sí tengo los anticuerpos unidos a todos los antígenos radioactivos y el segundo anticuerpo, ¿sí? Pero ahí tengo toda la parte unida y me saco de encima lo libre. Este es como el primer paso del ensayo. Esto lo tengo que hacer para saber cuál es mi radioactividad máxima, mi control. Es como mi positivo. ¿Entiendes? Ahora voy a hacer el ensayo. Ahora voy a meter la muestra de mi paciente. Fíjense, acá voy a estar buscando qué pasa en la muestra de mi paciente, la muestra desconocida. Y entonces voy a agregar la muestra de mi paciente. Fíjense, en este tubito que agrego. Agrego, similar a lo que pasaba antes. Fíjense que la diferencia ¿cuál es? Que antes tenía solo el antígeno que yo marqué, el radioactivo, que es el verde. Y ahora, en un tubito igual, pongo la misma cantidad de antígeno radioactivo que puse en el control, pero le agrego la muestra de mi paciente. ¿Se entiende? ¿No? Lo que hice antes, acá, era solo con mi antígeno radioactivo. Hasta ahí no medí la muestra de mi paciente. Solo antígenos radioactivos. Son todos mis... Acá yo obtengo la radioactividad máxima. O sea, la que se puede obtener cuando todos los lugares del anticuerpo están unidos a mi reactivo, a mi antígeno radioactivo. ¿Esto sí se entiende? Sí. ¿Sí, todos? El control, eso se hace una vez, nada más. Este es el control. Yo lo que Eso hago... se hace cada vez que se determina un paciente, ¿no? Claro, esto lo hago, o bueno, en realidad puedo hacer una batería con varios pacientes, pero sí, esto se hace con cada uno. Yo voy a poner en el mismo momento, ¿no? Pongo en un tubito el control, ¿sí? Y en otro tubito pongo la misma cantidad de control y le agrego la muestra de mi paciente. Pongo anticuerpos, la misma cantidad en el tubito de control y en el otro. Y después el segundo anticuerpo, igual, en la de control y en la de la muestra. O sea, todo esto que yo lo pongo en 2 pasos, lo hacemos todo junto en el mismo momento, en el mismo ensayo, ¿sí? Voy a tener un tubo para control y un tubo para control más muestra. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué me va a pasar en mi primer tubito, en el de control? Lo que voy a tener es mi antígeno radiactivo. Le agregué un anticuerpo, cantidad conocida por 2. Todos los lugares del anticuerpo se le unió el antígeno radioactivo. Para poder separarlo de lo que no se unió, le agrego un segundo anticuerpo. Me precipita, vuelco el sobrenadante, mido la radioactividad de este precipitado. Esa radioactividad es la máxima, porque es donde todos los lugares del anticuerpo se les unió un antígeno radioactivo. No hay más que eso, no puedo tener más radioactividad que esa. ¿Qué hago con la muestra de mi paciente? Agarro un tubito, le pongo la misma cantidad que puse para el control de antígeno radioactivo, pero aparte le agrego una alícuota de la muestra de mi paciente. Porque lo que yo quiero ver es si mi paciente tiene el mismo antígeno. En este caso, el antígeno de mi paciente, el antígeno frío, el que no está marcado, está en color negro, ¿lo ven? Sí. Acá en este tubito tengo una mezcla, tengo el antígeno radiactivo que yo puse en la misma cantidad que en el control y el antígeno de mi paciente. ¿Qué va a pasar? Cuando yo le agregue anticuerpo, la misma cantidad que le puse en el control, fíjense que no todos los lugares del anticuerpo se les va a unir el antígeno radiactivo.
en algunos lugares va a entrar la muestra, el antígeno que tiene la muestra de mi paciente. ¿Por qué? Porque están compitiendo. Acá es donde se produce la competencia, en este tubito, donde el antígeno radioactivo, el mío, el verde, y el antígeno del paciente, que no está marcado, el negro, compiten por los lugares del anticuerpo, que son pocos esos lugares, no alcanzan para todos. ¿Quién va a tener prioridad? El antígeno de mi paciente. ¿Por qué? Porque el anticuerpo lo prefiere, porque por una cuestión estérica se dice, porque la marcación lo deforma un poco a mi antígeno, y entonces el anticuerpo, por afinidad, prefiere más al antígeno de mi paciente que al mío. Entonces va a elegir unirse al antígeno de mi paciente, y si le sobra lugar, se va a unir al mío, al radioactivo. El siguiente paso que hago, lo mismo que hice antes, le agrego un segundo anticuerpo, ¿para qué? Para que lo que se unió se vaya al fondo, y lo que no se unió quede en el sobrenadante. Vuelco el sobrenadante y me quedo con lo unido. Y voy a medir la radioactividad. ¿Cuánta radioactividad me va a dar este precipitado? ¿Más o menos que el anterior? Y menos. Menos, ¿Por qué? ¿Qué porque menos? además Sí, aparte, fíjense. Y menos porque hay menos concentración del antígeno del paciente. Porque hay poca cantidad. ¿Del Mercado. antígeno de cuál? Del mercado. Del marcado. Claro. Claro. Acá fíjate que en el otro, si miramos el otro, todo lo que estaba acá abajo era antígeno marcado, porque yo únicamente había agregado antígeno marcado. O sea que esto tenía una radioactividad enorme. Mientras que acá, parte de esos antígenos marcados fueron reemplazados por el antígeno del paciente. Entonces acá la radioactividad va a ser menor. Si acá era de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá hay 8, fíjense que acá hay 4. O sea que se me fue a la mitad. ¿Se entiende? Entonces yo lo que voy a ver es una disminución de la radioactividad, un descenso, va a disminuir la radioactividad, la que yo medí al principio en el control y la que medí ahora cuando le agregué la muestra a mi paciente. ¿Sí? Esa diferencia, esa disminución, es proporcional a la concentración del antígeno de mi paciente. ¿Se entiende? Fíjense. Esto es CPM. CPM es cantidad de cuerpo. ¿Estamos? ¿Escuchó un ruido? Esto CPM es cuentas por minuto, CPM, que es una manera de medir radioactividad. Fíjense, CPM bond, que es unido, sobre la CPM free, que es el libre, el que quedó libre, ¿se acuerdan? Entonces, si yo mido... Ailén está aquí. Estoy quedando sorda, Ailén. Sí, ya te silencié, Ailén, cuando querés hablar te reinicio, no ¿qué podemos estás mandar. haciendo, papá? Pero no hice nada yo, Me quedé estaba quieta tomando mate. Puse de vuelta. ¿Y quién es el que hace tanto ruido? No, pero creo que Ailén está usando auriculares, si no me equivoco. Los auriculares lo que hace ruido. Pues. Porque anda medio mal, por eso, que estaba quieta y no sé, en un momento la escuché más a la profe y bueno, ¿qué ¿Ahora pasa? me escuchás? Sí, sí. Bueno, acá en este grafiquito lo que vemos es eso. Fíjense que si nosotros vemos, hacemos la curvita de cuentas por minuto, ¿sí? En función de la concentración de antígeno, a medida que aumenta la concentración de mi antígeno de mi paciente, fíjense que va disminuyendo la cantidad de radioactividad, ¿sí? A medida que aumenta la cantidad o sea, va aumentando el antígeno y la cantidad de radioactividad va disminuyendo. Entonces yo después puedo ver cuánto me dio, qué valor me dio de esa diferencia de radioactividad. Entro por aquí, ¿lo ven en la diapo? Entro por aquí,
interpolo en el gráfico, extrapolo y saco la concentración del antígeno de mi paciente. ¿Sí? O sea, una vez que tengo la medición de radioactividad, puedo entrar en este grafiquito, que es mi curva de control, y sacar la concentración. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ensayo? ¿Lo que hago? Creo que sí. Creo que Sí. Hay que procesarlo. hay Hay que ver cuando Todo lo Esto es uso, como, lo leo. lo tengo que esto es como cuando te golpeas, profe. Al principio no te duele tanto, pero después al otro día te duele y no te puedes ni mover. Bueno, yo les decía que tienen que hacer, es como que uno tiene que hacer como las vacas, ¿viste? Tienen que regurgitar varios estómagos, tienen que masticar, digerir, volver a regurgitar, volver a masticar, volver a digerir, o sea, tiene que ser, el aprendizaje es así medio estómago de vaca, porque después de todo eso llega un momento que, como le pasa a la vaca, en un momento ya los nutrientes ya ingresan y se adquieren, y bueno, los conocimientos también. Pero hay que como masticarlo un poquito. Lo que tienen que tener en cuenta en esto es que es de competencia. Con lo cual lo que yo voy a marcar radioactivamente va a ser algo que va a competir con la muestra de mi paciente. ¿Sí? En el RIA. Entonces, siempre voy a tener, siempre lo máximo va a ser que no hay antígeno en la muestra de mi paciente. ¿Sí? A medida que eso va disminuyendo, va aumentando la muestra de mi paciente. ¿Sí? Siempre es al revés, cuanto más señal, menos antígeno tengo. Y cuanto menos señal, más antígeno. ¿Sí? Porque es competitiva, yo estoy compitiendo. ¿Sí? Como más señal, no, menos señal, más antígeno. Menos señal, más Ah, claro, pero no está marcado. Claro, porque menos señal significa que tengo más antígeno de mi paciente que me desplazó a mi antígeno marcado. Y el que me da la señal es mi antígeno marcado. Entonces, si yo tengo menos, significa que algo desplazó a mi antígeno marcado. Y ese algo es el antígeno. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Para qué se usa el RIA en clínica? ¿Qué hora estamos? ¿Para qué se usa el RIA en clínica? Bueno, se usa, por ejemplo, para el diagnóstico. Hoy entra un sol por la ventana, parece que tuviera un reflector. Me siento como un ángel. ¿Se ve? Tengo como un halo de luz. Bueno, no está grabando. Bueno, ¿para qué lo uso el RIA en clínica? Bueno, lo puedo usar para diagnosticar algunas enfermedades alérgicas, ¿sí? Atópicas o alérgicas. Sobre todo se utiliza mucho para lo que es el control de si hay o no un anticuerpo, que es el IgE, que era el anticuerpo que solía estar presente en las alergias. ¿Sí? Acuérdense que la IgE era la de las alergias, era la que estaba pegada a los mastocitos tisulares, y que cuando los mastocitos en las alergias, bueno, no importa, no vamos a meter demasiado, pero la IgE es los anticuerpos que están asociados a las alergias. Entonces, cuando alguien tiene una atopía, una alergia, lo que se va a buscar es la presencia de IgE, ¿sí? Se puede buscar la presencia de IgE total, ¿sí? O la presencia de IgE para algún antígeno en particular. Por ejemplo, uno le hacen el ensayito ese del bracito y ven que es alérgico al polen de las flores. Y entonces lo que vamos a buscar es IgE específica para ese antígeno. Se utilizan entonces ensayos de RIA aplicados a eso, y tienen nombres específicos. Acá dice RIST, es el que busca IgE total, y RAST, el que usa IgE específica. ¿Sí? RIST y RAST. En este caso,
no son de base fluida, como el RIA que yo les mostré, sino que son, usan un soporte sólido, ¿sí? De celulosa. Ahí está. Fíjense, el RIS, que se llama RIS porque se llama Radio Immunoabsorbent Test, ¿sí? O sea, el RIS es un RIA también competitivo y que me detecta la cantidad de total de IgE, mientras que el RAST es un radioinmunoensayo donde detecta una IgE específica, ¿sí? De algo que yo quiero específicamente ver. Esto es una esquemita de un RIS, ¿ven? Que a diferencia de lo que estábamos viendo, que era en tubito y toda fase fluida, esto no es fase fluida, esto es fase sólida. El RIS es fase sólida. Fíjense que tiene un soporte de celulosa, es un disquito de celulosa, como de un papel, como si fuera un papel, y ahí es donde se agregan los anticuerpos, un anticuerpo antiinmunoglobulina humana, la muestra del paciente, porque yo estoy buscando IgE, estoy buscando anticuerpos en mi paciente, así que la muestra de mi paciente tiene anticuerpos, y después un segundo anticuerpo, un anticuerpo conjugado que está marcado con el radioisótopo, y que me va a detectar si se unió o no se unió el anticuerpo del paciente. ¿Sí? Y en el RAS es lo mismo, fíjense, ¿qué diferencia ven ustedes entre el RIS y el RAS? Las bolitas de esas que No ven ninguna Bolitas verdes diferencia. específico. que uno tiene anticuerpo y el otro antígeno. Okay. Claro. Fíjense, en el RIS yo pego anticuerpos, que son los que van a capturar a los anticuerpos de mi paciente. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando, ¿se acuerdan qué es lo que estaba buscando en el RIS? Si mi paciente tenía qué cosa. Alergia. IgE. Claro, anticuerpos IgE. Entonces, si yo estoy buscando en mi paciente si mi paciente tiene anticuerpos IgE totales, no me importa si esos IgE son producidos por, o sea, son antipolen, antiácaros, antipelos de perro, no me importa anti qué. Lo que me importa es si tiene o no tiene IgE, qué cantidad. Entonces yo voy a pegar unos anticuerpos en mi plaquita sólida. Estos anticuerpos que pego en mi placa sólida, ¿qué especificidad tienen? ¿Son anti qué? Antiglobulina E. ¿Anti? Sí. Globulina E. Antiinmunoglobulina E humana, ¿sí? Fíjense que lo que va a detectar es el FC del anticuerpo. Que la inmunoglobulina E, ¿cómo se llama esa cadena pesada? ¿Se acuerdan? Si es E, ¿cuál era? Epsilon. Sí, epsilon, bien. O sea, que yo pego acá unos anticuerpos que los puse yo y los pego y son anti-IgE. O sea, lo que me va a detectar es si los anticuerpos de mi paciente tienen cadena pesada epsilon. Después le voy a agregar un segundo anticuerpo que también tiene que ser anti-epsilon, anti-IgE. La diferencia entre estos que pongo segundo y los que puse primero es que los segundos están marcados con un radioisótopo. Entonces voy a hacer un sanguchito, ¿sí? Un sanguchito de IgE. No parece muy sabroso, pero nos resirve para el RIS. ¿Por qué? Porque yo voy a detectar IgE desde los dos lugares. Desde abajo,
desde lo que está pegado y desde arriba de mis anticuerpos marcados. Fíjense qué pasa en el RAS. En el RAS alguien me dijo que en lugar de pegar anticuerpos, yo estoy pegando antígenos. ¿Sí? Porque el RAS, ¿para qué lo usaba? Para detectar qué cosa en el paciente. El antígeno. No. ¿El qué? ¿Para qué lo usaba el RAS? Para detectar qué cosa en el paciente. La IgE específica. Específica. Detecta IgE específica para un determinado antígeno o alérgeno. Entonces, si yo quiero saber, imagínense que le hice este ensayo a mi paciente y me dio que tenía mucha IgE, es re alérgico, súper alérgico. Le hice un RIS y me dio concentraciones altísimas de IgE, es re alérgico. Ahora quiero ver a qué es alérgico, porque la madre me dice que el chico es alérgico al pelo del gato. Bueno, ¿será alérgico al pelo del gato? Entonces, ¿cómo lo puedo medir? Puedo hacer un RAS. ¿Qué antígeno voy a poner acá? ¿Y el pelo del gato? Exactamente. Sí, no voy a poner pelo del gato, pero voy a poner el antígeno, que está la proteína del pelo del gato, que es lo que produce la reacción alérgica. ¿Se entiende? O sea, acá voy a poner el antígeno que yo creo que esos anticuerpos de mi paciente son específicos para él. O sea, lo que yo creo a lo que es alérgico mi paciente. Ahí, ese es el antígeno que voy a poner. Si creo que mi paciente es alérgico al polen, tendré que poner aquí una proteína del polen. Y así, ¿sí? Aquí pego el antígeno para lo cual yo creo que mi paciente es alérgico. Después le agrego la muestra de mi paciente. Si mi paciente, toda esa cantidad de IgE que tenía, era específica para este antígeno, se va a pegar al antígeno. Y luego, para medirlo, para poder visualizarlo, voy a tener que poner un segundo anticuerpo. Un segundo anticuerpo marcado con radioisótopos. Este segundo anticuerpo, ¿qué especificidad tiene que tener? Y el antígeno que está pegado, ¿no? ¿El segundo anticuerpo? Sí. Específico Ya se pegó. para el antígeno humano. Ese es el de, está bien, el de la IgE. Anti-inmunoglobulina humana, anti-IgE. Fíjense que yo pegué el antígeno, ¿sí? Después le puse el suero de mi paciente. El suero de mi paciente tiene anticuerpos IgE específicos para ese antígeno y se van a pegar. Así que mi segundo anticuerpo tiene que ir a detectar si se pegaron o no se pegaron los anticuerpos de mi paciente. ¿Sí? Así que este Claro. segundo anticuerpo tiene que ser anti-IgE humana, tiene que detectar si hay IgE de mi paciente. No puede ser Profe, ¿y anti-antígeno, porque... ¿Cómo? por qué dice segundo anticuerpo si en el IgE específico no había puesto antes un anticuerpo o sí? O sea, dice segundo anticuerpo porque no entiendo. ¿Por qué digo segundo anticuerpo? Sí, Porque el primer anticuerpo es el de mi paciente. ¿Por eso? y este que estoy poniendo es otro. Claro, el primero que pongo, fíjate, ¿lo ves el dibujito? Sí, sí. Bueno, yo pegué el antígeno. ¿Sí? Esto lo pegué yo. Puse el suero de mi paciente. En el suero de mi paciente yo estoy buscando anticuerpos. Si mi paciente tiene anticuerpos IgE específicos contra ese antígeno, se van a pegar. Entonces, yo ahora lo que quiero ver es si realmente mi paciente tenía anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, tengo que agregarle un segundo anticuerpo marcado con radioisótopos para poder verlo, que me detecte los anticuerpos de mi paciente. Es decir, que tiene que ser específico contra la IgE de mi paciente. Entonces, tiene que ser un anticuerpo anti-IgE humano. ¿Se entiende? ¿Liliana? Lo tengo que procesar como la vaca. ¿Cómo? Lo tengo que procesar como la vaca.
Decime qué es lo que no entendés, así lo vemos, dale, nos quedan 10 minutitos y ya. Decime. O sea, este que es el específico, yo primero pego el antígeno, yo lo escribí así, pego el antígeno que detecta la IgE específica, que este es, el antígeno que pongo es el antígeno que yo creo que los anticuerpos de mi paciente van a reaccionar, o sea, por ejemplo, el Claro. pelo del gato que yo creo. Y después pongo el segundo anticuerpo, que no es el anticuerpo del paciente, que es otro No, anticuerpo, primero pongo el que anticuerpo, sea primero pongo la muestra del Marcado. Ah, no. antes de eso pongo otro anticuerpo de mi paciente. la muestra del O sea, paciente, para realizar claro. la muestra, Sí, sí. primero pongo la muestra, o sea, pongo el antígeno, como dijiste muy bien, pongo la muestra de mi paciente. Sí, que yo espero que Ajá. tenga anticuerpos. Bien, sí, después, Y después pongo el segundo anticuerpo que sea anti-IgE humana, pero no tiene que ver con el pelo del gato de nuevo. Este va a ser general o va a ser claro. específico al pelo del gato. Un Y- anticuerpo no puede ser específico. Y no, si yo le pusiera, por ejemplo, pensá, un segundo anticuerpo, marcado con radioisótopos, que sea específico para el pelo del gato, se me va a unir al antígeno de acá. ¿Y qué me va a estar diciendo? Lo único que me va a decir es que yo había puesto antígeno, pero no me va a estar detectando el anticuerpo del paciente, que es lo que es mi objetivo. ¿Se entiende? Si este segundo anticuerpo es específico para el antígeno, se me va a unir al antígeno. ¿Y cómo sé yo si había o no anticuerpos de mi paciente? Porque primero no se hubiera pegado en un principio. Porque primero, Porque no se hubiera pegado el primero del principio. y La no, que puse de mi paciente. vos decís hacerlo en forma competitiva, dirías vos. Claro, si lo haces así como vos decís, primero tendría que poner un anticuerpo antiantígeno marcado radiactivamente y después agregarle el de mi paciente para competir con ese. Claro, ese que explicó antes. Claro, este no es competitivo, acá yo no compito, acá es directo como la inmunofluorescencia, este no es competitivo, no voy a competir. Lo que voy a hacer es ver si mi paciente tiene anticuerpos, y para poder ver si mi paciente tiene anticuerpos, tengo que ver si algo de lo que estaba en la muestra de mi paciente quedó pegado o no quedó pegado. Si este antígeno, el segundo, el marcado radioactivamente, me detecta, si este anticuerpo, el que marqué radioactivamente, me detecta solo el antígeno que puse, yo no puedo ver los anticuerpos de mi paciente, porque no hay manera de que los detecte, no sé si se pegaron o no se pegaron. Claro. Si vos, Claro. Quiero haciéndolo como saber vos los decís, anticuerpos de paciente. claro, acá lo que vos decís es que si se pegaron estos no se van a pegar. Claro. Eso Claro, quise entonces decir. si estos no se pegan, analicémoslo. Si estos no se pegan, lo que dice Diana es, puse los antígenos, pongo la muestra del paciente. Si la muestra del paciente tiene anticuerpos, se van a pegar. Y entonces, cuando yo ponga un anticuerpo marcado contra el mismo antígeno, ese no se pega y no me da señal. Entonces significa que están los anticuerpos de mi paciente. Eso es lo que vos decís, Liliana, ¿está bien? Claro, entonces no tiene anticuerpos el paciente. ¿No tiene? No No tiene sé. anticuerpos el No tiene, paciente. claro. Claro, eso es lo que ya... Si no se pega al rosa. Si no se pega el rosa. Bueno, el problema que puede haber ahí es que tenga muy poquito anticuerpo mi paciente, y entonces yo no pueda ver, voy a ver señal igual, no voy a poder distinguir la diferencia de la señal. Eso es lo que puede llegar a ocurrir. Si tiene muy poquitito y y se pega solamente a muy poquitos antígenos, y después todo mi segundo anticuerpo que está marcado, se me pega todo el resto, yo no voy a ver casi diferencia de señal. Para hacer eso tendría que hacer uno competitivo.
¿sí? No está mal la idea tuya, está muy bien, pero debería ser competitivo. ¿Sí? Deberías tener la cantidad de justas y hacerlo de la manera competitiva. De esta manera, así como está planteada, no es competitiva. Y por ahí puedo tener falsos negativos, ¿sí? Si lo hago por diferencia. O sea, el RAS, el que se utiliza, se hace de esta manera, ¿sí? Pero no estaría mal, podrías diseñar, está bueno para diseñar un ensayo así, ¿sí? Pero ya debería ser competitivo, y deberías tener esos cuidados, ¿no? De tener siempre la misma cantidad de antígenos, siempre la misma cantidad de anticuerpos, ¿sí? ¿Se entiende? Tener un máximo y después descontarle, ¿sí? ¿Se entendió, Porque si Liliana? no, no puedo hacer la cuenta, ¿no? Claro, para poder después hacer la diferencia. Si no, acá lo que va a pasar es que si lo haces directamente sin ese primer máximo, por ahí es tan poquitita la diferencia que no la podés detectar. Así, solamente con leerlo una vez. Tenés que hacer sí o sí el máximo y la diferencia. O sea, podrías hacerlo, no está mal, pero sería otro ensayo igual. Te podría llamar Iliana, por ejemplo. Pobrecita. Bueno, para terminar, que nos quedan pocos minutos, el otro ensayo se llama Irma, como la tía Irma, el radio inmunométrico, ¿sí? ¿Qué diferencias tiene este? Bueno, usa un anticuerpo marcado radioactivamente, a diferencia del RIA, no es competitivo, es más sensible que el RIA, ¿sí? Y se usa, es una técnica de, acá, fase sólida. ¿Se acuerdan que podíamos ver si era fase fluida o fase sólida? Bueno, el IRMA se hace en fase sólida, parecido a lo del RAS y el RIS que vimos antes. Y acá no es competitiva, así que la cantidad de antígeno que yo mido está directamente proporcional a la cantidad de anticuerpo marcado que se unió. O sea que si yo veo acá si veo una alta radioactividad, significa que tengo una alta cantidad de antígenos. ¿Está bien? O sea, no, acá no es competitiva como el IRMA, no es que va al revés, acá va bien. ¿Sí? Es lo que dicen acá que es un RIA sándwich, porque justamente es parecido a lo que vimos en el RIS, ¿sí? Se va a hacer un sanguchito, se va a poner un anticuerpo, se le va a agregar la muestra del paciente para buscar el antígeno, y se le va a poner otro, no sé si hay un dibujito, no. Y se le va a poner otro anticuerpo marcado encima, como un sanguchito, ¿sí? Y entonces, ¿se entiende? ¿Me siguen lo que digo? ¿Sí? O sea, una fase sólida. En la fase sólida voy a pegar el anticuerpo, un anticuerpo, el antígeno que estoy buscando, le voy a agregar la muestra con el antígeno que estoy buscando, y después le pongo un anticuerpo, también antiantígeno, pero marcado. Y hago un sanguchito de ese antígeno. ¿Sí? Esa es la diferencia del IRMA con el RIA. No es competitivo, ¿sí? Es en fase sólida, y lo que obtengo es directo, ¿sí? Voy a usar un anticuerpo marcado y voy a hacer como un sanguchito. Entonces, cuanto más marca, más antígeno. ¿Sí? Así, fíjense que el otro, ¿te acuerdan que el otro venía para abajo, la curvita? Este va hacia arriba. Significa que a medida que aumenta la concentración del antígeno, fíjense que acá está midiendo TSH, ¿sí? La hormona tiroidea, a medida que aumenta la cantidad de radioactividad. Veo a mayor señal, mayor concentración. Mayor señal, mayor concentración. En el RIA era todo lo contrario. Bueno, chiquis, nos queda menos de un minuto, casi se nos fue la clase. No sé si quedaron dudas, se nos va a acabar. ¿Quieren alguna duda que quieran que sigamos? Porque ya empiezo con la otra clase. Empiezo ya con bacterias.
No, Bueno, profe. piénsenlo, hagan la tipo vaca, ¿sí?